En este segundo video, chicos, les voy a explicar la parte del análisis morfosintáctico de oraciones compuestas. Posteriormente que hayamos realizado el análisis, vamos a pasar a la parte de la clasificación. Entonces, pasamos directamente al ejemplo que tenemos. La oración dice de la siguiente manera: salimos a las 6 y llegamos una hora después a Masaya. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es el análisis morfológico. O sea, eso es lo primero. Entonces, ya saben que el análisis morfológico es la clasificación de cada una de las palabras que conforman la oración dentro de las categorías gramaticales, sean variables o invariables. Entonces, en este caso tenemos salimos, sería verbo, a sería preposición, las sería determinante, 6 sería sustantivo y sería conjunción, llegamos sería verbo, una sería determinante, hora sería sustantivo, después sería un adverbio, a sería una preposición y Masaya sería un sustantivo. Entonces, esto es básicamente el análisis morfológico. Lo segundo que realizaríamos sería un análisis sintáctico. Entonces, vamos a ubicarlo en otro color. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar dentro de un análisis sintáctico? Buscar los núcleos, tanto del predicado como del sujeto. Esto se vuelve fácil ya con el análisis morfológico porque sabemos que siempre el núcleo del predicado va a ser un verbo y el núcleo del sujeto tendrá que ser o un sustantivo o un pronombre. Entonces acá nosotros nos fijamos que ya tenemos dos oraciones porque hay dos verbos, hay un sinnúmero de categorías gramaticales. Entonces esta conjunción tiene la función de nexo porque me está uniendo dos oraciones. Ahora sí, salimos sería verbo, por lo tanto va a ser el núcleo de la primera oración. Llegamos también va a ser núcleo y sería el núcleo de la segunda oración, el núcleo del predicado. ¿Qué sucede con los sujetos? Pues en este caso no tenemos sujetos expresos y cuando sucede esto pasa de que tenemos sujeto tácito. Por lo tanto, acá nosotros sería el sujeto tácito de esta oración. Nosotros salimos a las 6. Clasifico que es un sujeto tácito y esto vendría siendo mi sintagma nominal sujeto. Lo mismo ocurre acá en la segunda oración. Sería nosotros, va a ser un sujeto tácito y esto vendría siendo el sintagma nominal sujeto. De esa manera ya tendría visto los núcleos de tanto del sujeto como del predicado. Luego tendría que ver que toda esta parte de acá va a ser mi sintagma verbal predicado. Va a ser predicado verbal porque no hay ningún verbo copulativo. Lo mismo ocurre acá. Sintagma verbal, predicado verbal, porque no tenemos ningún verbo copulativo. Y habiendo realizado esto, pues pasaríamos al análisis de los complementos en el caso de que los hubiera. Vamos a pasar con la primera oración. Entonces acá tenemos a las 6. Esto es un solo sintagma. Me fijo cuál es el núcleo de este sintagma para clasificarlo de esa manera. Siempre que un sintagma inicia con una preposición, va a ser un sintagma preposicional. Y dentro del sintagma preposicional siempre tiene que haber un sintagma nominal término. Ahora, todos los sintagmas acompañan a un complemento. Y en este caso, al leer la oración, salimos a las 6,
yo me doy cuenta que este sintagma me está indicando tiempo. Por lo tanto, esto va a ser un complemento circunstancial de tiempo. Paso a la segunda oración y en este caso llegamos 1 hora después a Masaya. Aquí igualmente yo me doy cuenta que hay 2 sintagmas. 1 hora después a Masaya. Hago exactamente lo mismo que en el análisis anterior. Me fijo de que hay un determinante, un sustantivo y un adverbio. Acá el núcleo es un sustantivo, por lo tanto va a ser un sintagma nominal. En el otro caso inicia por una preposición, va a ser un sintagma preposicional. Y dentro del sintagma preposicional va a haber un sintagma nominal, término. Ahora me fijo cuáles podrían ser los complementos que hay dentro de estos 2 sintagmas. 1 hora después me está indicando igualmente tiempo, por lo tanto acá va a haber un complemento circunstancial de tiempo y en el caso de Amasaya me está indicando lugar, por lo tanto esto va a ser un complemento circunstancial de lugar. Ahora acá todavía hay algo que analizar después. 1 hora después, este después está acompañando a este sustantivo, por lo tanto tiene una función. Ahora, esa función va a ser de complemento del nombre y al ser un adverbio, este va a ser un sintagma adverbial. Y aquí ya tendría listo el análisis sintáctico, ya estarían analizadas las oraciones. Número 3, clasificación. Tengo que clasificar esta oración según las oraciones compuestas. Y en este caso, pues, se me hace muy sencillo. Este nexo que está acá, es un nexo copulativo. Si es un nexo copulativo, va a ser una oración coordinada. Copulativa. Y listo. De esta manera tendría analizada esta primera oración. Siguiente ejemplo. Mis amigos vinieron tarde, se fueron temprano. Entonces voy a iniciar exactamente igual. Realizo un análisis morfológico de la oración. Mis sería determinante, amigos sería sustantivo, vinieron sería verbo, tarde sería un adverbio, se sería un pronombre, fueron sería un verbo y temprano sería un adverbio. Acto seguido busco los núcleos. En este caso, vinieron sería el núcleo del sujeto, del predicado de la primera oración. Fueron sería el núcleo del predicado de la segunda oración. El núcleo del sujeto de la primera oración va a ser amigos y el núcleo de la segunda oración sería ellos. Sujeto tácito, esto va a ser un sintagma nominal sujeto. Una vez que ya identifiqué los núcleos, separo esta parte de acá hasta el otro lado. Esto de acá va a ser sintagma nominal sujeto. Esto de acá, sintagma verbal, predicado verbal. Esto de acá va a ser sintagma verbal predicado de la segunda oración. Y esto que está acá lo vamos a dejar de último. Algo que no le hice en la primera oración es que nosotros igual y podemos separar las oraciones. Es decir, todo esto sería la proposición 1. Todo esto sería la
proposición 2, para que sepamos de que hay dos oraciones, aunque pues implícitamente ya lo sabemos. Ok, una vez que ya hicimos esta parte, analizamos complemento en el caso de que los hubiera. E igualmente iniciamos siempre con la primera oración. Tenemos acá tarde. Hay un adverbio, por lo tanto aquí habría un sintagma adverbial. Vinieron tarde, mis amigos vinieron tarde. Este sintagma me está indicando tiempo, por lo tanto acá vamos a tener un complemento circunstancial de tiempo. Lo mismo ocurre con temprano. Hay un adverbio, sería un sintagma adverbial y me está indicando igualmente tiempo. Vinieron tarde, se fueron temprano. Y de esa manera ya estaría listo el análisis sintáctico y el morfológico. Ahora, este punto y coma son signos de puntuación. Por lo tanto, esto es la pauta para que yo sepa que esta va a ser una oración yuxtapuesta. Y listo. Eso sería básicamente todo. Llegamos al tercer ejemplo. Tenemos la oración que dice: el chico que llevaba la mochila llegó cansado. En este caso, iniciamos nuevamente con el análisis morfológico. Determinante, sustantivo, conjunción, verbo, determinante, mochila, sustantivo, llegó, verbo, adjetivo. Que ya realicé el análisis morfológico, con este tipo de oración pues es un poquito más complicada, pero al mismo tiempo puede resultar sencilla porque es mejor partir de la clasificación, es decir, si es subordinada, coordinada o yuxtapuesta, para luego entrar al análisis sintáctico. No tengo signos de puntuación para que sea yuxtapuesta, tampoco hay ningún nexo coordinado. Por lo tanto, esta oración va a ser subordinada. Entonces yo tengo que identificar dónde está la proposición principal y dónde está la proposición subordinada. Entonces, en este caso, yo me tengo que fijar en el nexo. Siempre una oración subordinada, o la parte subordinada, va a estar desde donde inicia el nexo. Entonces, en este caso, desde acá hasta acá, vamos a tener la proposición subordinada. Esto de acá, tanto el chico como llegó cansado, va a ser la proposición principal. En este caso, pues está esparcida por toda la oración compuesta. Entonces, esto me facilitaría el análisis sintáctico. Entonces, una vez que yo ya hice esta separación, pues inicio con el análisis sintáctico. En este caso, me fijo en los núcleos. Primero el predicado, esto va a ser núcleo. Y acá tendría el otro núcleo. Chico sería el núcleo del sujeto, y en este caso va a haber un sujeto tácito. Como hablamos de chico, de una persona, aquí va a haber, sería él, va a haber sujeto tácito, y esto sería mi sintagma nominal sujeto. Lógicamente no tendría sentido, por la razón de que esta proposición es la subordinada. Entonces, dentro de la subordinada, si nosotros quitamos una parte, es posible de que el resto de la oración pues no tenga sentido. Entonces sería como incoherente decir que él llevaba la mochila, o no tendría tanto sentido. Entonces es una de las características que tienen las oraciones subordinadas. Después de eso pues sería centrarme en los complementos. Inicio con la proposición principal
llegó cansado. Acá cansado sería un adjetivo. Por lo tanto, acá tendría un sintagma adjetival. Ahora, ¿qué complemento podría ser cansado? Yo podría hacerle la pregunta al verbo, ¿cómo llegó el chico cansado? Pero dentro de los complementos se hace una prueba de concordancia. Si este adjetivo cambia su número, al cambiar el número del sujeto, no podría ser complemento circunstancial de modo. Por ejemplo, yo diría los chicos llegaron cansados. Por lo tanto, si este adjetivo cambia, no podría tener la función de complemento circunstancial de modo. Entonces, en ese caso se le denomina complemento predicativo, porque el complemento predicativo es aquel que va a concordar siempre con el sujeto. Entonces, acá tendríamos un complemento predicativo. Y luego solamente nos faltaría la mochila. En este caso es bastante sencillo, determinante más sustantivo, sintagma nominal, y esto tendría la función de complemento directo. ¿Qué llevaba? La mochila. Y estaría casi listo. Al menos el análisis sintáctico ya lo tendríamos listo. Solamente sería la clasificación de la proposición subordinada. En este caso va a ser de relativo. ¿Por qué sería de relativo? Simple y sencillamente por el hecho de que la parte subordinada está modificando al antecedente, que va a ser un sustantivo. Además de eso, yo podría sustituir la parte subordinada por un adjetivo y decir, por ejemplo, el chico fuerte o el chico resistente, siempre por un adjetivo, y de esa manera yo me doy cuenta pues que sería una proposición subordinada de relativo o adjetivo. Entonces esa sería la comprobación fácil. Siempre tiene que, en la parte subordinada, modificar a un antecedente que tiene que ser por ley un sustantivo. Y pasaría a la clasificación. Esta sería una oración subordinada de relativo. Recapitulando, en la primera oración yo supe que era una oración coordinada copulativa por el nexo copulativo y. Esa es la pauta que yo tengo. En el segundo caso, las oraciones se separan a través de signos de puntuación. Esto es algo característico de las oraciones yuxtapuestas. Y en el tercer caso, pues tenemos que la oración está separada por el nexo que. Entonces no es ningún nexo coordinante, por lo tanto tendrá que ser subordinado. Y luego la clasificación va a estar en dependencia de qué puedan modificar o no. Y eso sería todo. Les dejo estas dos oraciones para que practiquen. Pausan el video, las realizan y luego verifican si la hicieron correctamente. Y bueno, este sería el análisis de la primera oración. Al final nos daríamos cuenta que es una oración coordinada adversativa. La segunda proposición, la proposición número 2, tendría predicado nominal, ya que estamos ante un verbo copulativo, verbo estar. Por lo tanto, aquí tendríamos sintagma preposicional atributo y dentro habría el sintagma nominal término. En la primera oración tenemos el verbo fue, pero no es del verbo ser, sino del verbo ir. Carlos fue, para que no se confundan tampoco acá. Y pues en el segundo caso estaríamos ante una oración subordinada de sustantivo. Esto es porque esta parte de acá nosotros no podríamos sustituirlas por un adjetivo. En cambio sí que está complementando al sujeto.
Entonces ocurre lo mismo acá con el verbo. Tenemos el verbo estar, por lo tanto estaríamos ante un predicado nominal y el complemento sería un atributo. Entonces eso sería. Verifiquen. Si les salió de manera incorrecta, vuelvan a intentarlo hasta que les salga bien. Listo, gracias.